Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana dándote gracias por tu amor, misericordia y bondad. Te alabamos, Señor, y te damos gracias una vez más, porque en esto consiste el amor, en que tú nos amaste primero y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros los pecadores. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias por este día lindo y maravilloso que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra, el aire que respiramos. Gracias por esta reunión, por cada familia aquí representada. Padre de la gloria, lo único que te pedimos es que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que alumbre los ojos de nuestros entendimientos para que por la revelación del Espíritu Santo podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. Para gloria y honra de tu nombre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar con 1 de Corintios, capítulo 1 y verso 8. 1 de Corintios, capítulo 1 y verso 8. Primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, leemos lo siguiente y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desechando pues toda malicia, verso 1 en adelante. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ese verso 2 puede ser mal interpretado, donde dice ahí que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que Dios nos ha dado en Cristo es el medio, no la meta. Dios nos ha salvado y ahí Dios inicia un proceso con nosotros. Y ese proceso lo vamos a entender y nos vamos a someter todo el que quiera a ese proceso estudiando las Escrituras. Deseando como niño recién nacido. A un niño recién nacido usted no le puede dar vianda. Tiene que darle, ya usted sabe, leche. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, compara la palabra de Dios. Esto es hablando de los rudimentos, de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, con leche espiritual. Lo básico, cuando uno comienza. Pero se supone que si usted lleva ya 5, 10 años, identificándose como cristiano, ya no esté tomando leche espiritual. Verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, esto se va a dar si usted y yo hemos gustado lo bueno que es Dios. Acercándoos a Él, piedra viva, espiritual, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando Pedro habla ahí, verso 4, acercando a esto es a Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro está citando ahí una profecía que hacía tal vez 700 años y algo más, que Dios le había dado a través del profeta Isaías, que está en el capítulo 28 y verso 16.
donde Dios puso una piedra, Jesucristo. Esa piedra se llama Jesucristo. Verso 6. Por lo cual también contiene la escritura, aquí que pongo en Sión. Esto es lo que está en Isaías 28. La piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí tenemos la piedra preciosa que ha puesto Dios, escogida por Dios, que para uno es piedra preciosa, piedra de levantamiento, porque nosotros estábamos muertos y pecados, dio vida juntamente con Cristo. Pero para los que no creen, esa piedra preciosa ha venido a ser piedra de tropiezo, porque no creen. Ahora, vamos a leer 1 Corintios 1:23. Dice lo siguiente. Voy a leer del verso 20 en adelante. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hermano, cuando Dios le abre puerta para hablarle a un no convertido, usted tiene una palabra inicial y es una enfermedad que no existe medicina en lo terrenal para curar tal enfermedad, y esa enfermedad se llama pecado. Pecado. Por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve llegar al Jordán donde él está bautizando, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted y yo tenemos que entender, hacerle ver a esa persona que está bajo la ira de Dios. Recuerden lo que hablamos el domingo, que la iglesia ha acuñado un mensaje de Gandhi que dijo que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no es bíblico. Porque si Dios ama al pecador, entonces el pecador va a pensar lo siguiente, bueno, pues Dios es amor. Dios me ama, yo sigo viviendo la vida como a él me da la gana y como quiera Dios me ama, olvídate. Pero hay que probarle por la Biblia que no es así, eso es un disparate de Gandhi. Y nosotros no podemos estar repitiendo eso. Porque como leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 36, dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios que es Cristo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces mucha gente se cree que por cuanto no beben, no fuman, son buenos vecinos, buenos padres, buenas madres, eso les garantiza tener una vida
agradable para con Dios. Por eso usted tiene que, y yo entender que el evangelio de la gracia hay que predicarlo a los inconversos, mostrándole la ley. ¿Para qué? ¿Para que la cumplan? No. Porque el decálogo, que son los 10 mandamientos, vino para darle conocimiento a la ley. ¿Dónde está el pecado? En el ser humano. Por ejemplo, el primero, ¿cómo es que dice el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Examínate tú ahora para ver si has cumplido ese mandamiento. No. Entonces, el que no cumple uno ha violado los 10 completos. Entonces la ley no provee. La ley. Romanos capítulo 3 y verso 20. La ley vino para darle conocimiento al pecado. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciara. Pero cuando Pablo se enfrentó frente a la ley encontró que la codicia estaba en él. Lo señaló y lo condenó. Está ahí en Romanos capítulo 7. Por eso tenemos que conocer la benignidad de Dios. Y si hoy nosotros decimos que amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Porque nosotros estábamos, repito, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué puede hacer un muerto? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, los judíos nunca pudieron entender cómo un hombre que se dice ser el Hijo de Dios, el Rey de nosotros, ahora lo vemos en la cruz que ni lo conocemos, de tan agolpeado que está. Y él nunca se defendió. ¿Cómo es posible que uno que muere en una cruz me va a salvar a mí? Por eso para los judíos, eso era tropezadero, porque ellos creían que por guardar la ley de Moisés era que estaban bien con Dios. Y para los gentiles, como los griegos que menciona ahí, pues es locura. Pero a Dios le ha placido, este es el plan de Dios, salvar tanto a judíos y a creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo es que se reconoce una victoria a nivel terrenal? Por ejemplo, hace poco que en El Salvador hubieron elecciones. ¿Por qué Bukele siguió siendo el presidente? Por la cantidad de votos que superó a todos los demás. Se aproximan unas elecciones aquí en Puerto Rico. El gobernador incumbente fue porque en las elecciones pasadas tuvo más votos que cualquiera de los otros candidatos. Ese salió triunfante en la política. O sea, en el ámbito terrenal, aquel que obtiene bienes materiales, por la razón que sea, eso es victoria. Pero lamentablemente, Dios le ha placido, es la forma en que Él tiene, ha dispuesto, ha dado, para que el hombre y la mujer sean salvos por medio de la locura de la predicación. Y para esto Dios lo que nos pide es creer. Eso es otra cosa que muchos no entienden. Creer.
No creer en Dios, sino creerle a Dios. Y creerle a Dios es creer lo que Dios dice. Por eso es que la fe viene como resultado de oír y oír la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, no, yo tengo fe en Dios. Yo, ok, ¿y qué conoces de la Biblia? No, yo no la leo, pero... Entonces, ¿de dónde viene tu fe? Todo el mundo tiene fe, pero usted y yo podemos tener una fe intelectual que está relacionada con lo terrenal, pero la fe que agrada a Dios es un don que viene de Él, Todo lo que nosotros tenemos de parte de Dios en Cristo es porque lo hemos recibido, no es, ni lo podemos ganar, ni lo buscamos, ni hacemos nada para ganarlo, es por la gracia de Dios que Dios nos la ha dado en Cristo Jesús. Si usted lee en Romanos capítulo 1 y verso 16, el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación para todo aquel que cree. Fíjese, escuche bien esto, el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Y Pablo escribiendo a los Corintios dice, verso 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano, el evangelio es una persona. Se llama Cristo Jesús. El evangelio, tengamos cuidado porque casi siempre nos vamos por el significado de la palabra evangelio, que son buenas noticias. El significado. Pero el evangelio es una persona. La noticia que se le dio a los pastores fue que hoy en Belén, en Judea, ha nacido ¿quién? ¿Ah? Un Salvador. ¿Y quién fue ese Salvador? Cristo Jesús. No lo dejaron en las noticias nada más, no. La noticia tiene su cumplimiento. Una persona. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y leímos en Pedro que Cristo ha venido a ser piedra de levantamiento para muchos, pero piedra de tropiezos para otros. Ahora, ¿cómo Cristo se puede convertir para mí, en vez de piedra de levantamiento, piedra de tropiezo? Vamos ahora a leer en Filipenses, capítulo 3. Verso 17 en adelante. Dice, hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos. Esto hay que darle mucha atención a esto. Pablo le había advertido a los hermanos de ciertas personas, y Pablo dice, y ahora lo repito llorando, porque él logró ver el peligro de esto. Se los digo llorando que hay muchos, no pocos,
que son enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí yo tengo que dar una breve explicación cuando estamos estudiando la Biblia. De no confundir esa cruz donde pusieron a Cristo y lo llevaron fuera de la puerta de Jerusalén para ser crucificado en un lugar alto que le llaman la Calavera, donde allí Cristo murió en una cruz. Al morir en la cruz de madera, Cristo se hizo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que muera en un madero. Y uno tiene que entender, procurar a la luz de la Escritura, entender por qué Cristo, siendo inocente, muere allí en la cruz. Para mi beneficio y para cuando yo le tengo que hablar a otros de por qué Cristo, siendo inocente, murió en la cruz. Yo tengo que explicarle con lujo de detalle. Repito, beneficio primero para mí, entender, puedo dar lo que yo con esto. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, dice, capítulo 4 y verso 10 y verso 11, que si alguien ministra, tenemos que ser cuidadosos, porque somos y debemos de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En el verso 11 dice: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, pero si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y ahí usted tiene que tener cuidado con esa palabra también, ese verbo, palabra. Porque ¿quién es la palabra de Dios? Es Cristo Jesús. Es Cristo. Por eso yo tengo que estudiar la biografía de Cristo en los 4 evangelios, los 4 evangelistas que escriben la biografía de Cristo. Y tengo que pedirle a Dios que me alumbre para yo entender. Porque yo puedo aprenderme muchos versículos bíblicos de memoria. Y le puedo estar dando una mala interpretación. Pero dejándome llevar por lo que nos dice nuestro apóstol, que es Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3, dice que el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Miren la importancia de esto. Porque las Escrituras, como bien lo dijo Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 39, las Escrituras dan testimonio de Él. ¿De quién? De Cristo Jesús. Y no nos podemos equivocar ahí. Y la otra cruz es la que el Señor Jesús nos manda a llevar todos los días. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Son diferentes. ¿Qué es esa cruz? Tenemos que entender algo. Cuando leemos la historia de Jacob, usted y yo podemos leer eso porque es una historia, pero la experiencia de Jacob la tenemos nosotros todos los días. Aún nosotros siendo creyentes, queremos muchas veces hacer las cosas como yo entiendo que debo hacerlas.
Pero cuando yo veo que cojo peligro por yo ser cristiano, a lo mejor yo soy creyente aquí en la reunión, pero cuando estoy en Walmart o cuando estoy ante un público, no, yo lo que quiero es que me reconozcan como uno más del grupo. No estoy pendiente a ver si Dios me abre puertas para yo hablar de Cristo y que me escuchen los que me quieran escuchar y que me voten de la tienda si me quieren votar. Por eso es que la religión ha hecho y está haciendo mucho daño. Porque llevar la cruz todos los días, que Cristo nos exige, es que esa naturaleza adámica que cada uno de nosotros cargamos con ella, hermano, Dios no mandó a Cristo para que la arreglara. Cristo no vino para resolvernos problemas terrenales. Cristo no vino para añadir riquezas terrenales a las que ya tenemos, si es que alguno tiene. Cristo, Dios lo envió para sacarnos de ese ambiente y trasladarnos al reino de su amado Hijo, donde ese reino es celestial. Inclusive la fe que nosotros tenemos no es esclava de nosotros, como muchos le están predicando. Dios no está para cumplir nuestros sueños terrenales, como muchos están enseñando. Tú tienes tus sueños, ¿cuáles son? Bueno, de tener una casa más grande que la que tengo, de tener un carro del año, y por ahí seguimos. Pues sigue soñando, te dice, siguen soñando porque Dios, eso es un disparate, por no decir otra cosa. Eso no es el evangelio del reino de los cielos. ¿Usted sabe lo que quiere el Señor con nosotros? Esa naturaleza adámica, por eso es que Él puso en nosotros, según Pedro, conforme a sus promesas, para que seamos participantes de otra naturaleza, no la adámica, y esa naturaleza es la naturaleza divina. Esa no la vemos por fuera, esa, todo aquel que ha nacido de nuevo, esa naturaleza está en nuestro espíritu. Y desde ahí sigue creciendo a medida que yo me voy dando. Porque ¿qué es llevar la cruz todos los días? Cada uno de nosotros tenemos que tener la visión de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo no soy el que tengo que ser visto por nadie, ni aplaudido por nadie, ni reconocido por nadie. Eso es un error, nos hace daño al ego. El que tiene que ser visto y reconocido en cada uno de nosotros se llama Cristo Jesús. Y para eso hay que tomar la cruz todos los días, a cosas de que ese viejo hombre, que según Romanos capítulo 6 ya fue crucificado legalmente, Dios lo crucificó porque, repito, Dios no vino a arreglar ni a poner parchos en la naturaleza adámica. Usted hoy se miró en el espejo, se miró, pero cuando llegue a su casa no se mire. Vaya al espejo y admírese. ¡Wow! ¡Qué bonito yo soy! ¡O qué bonita! El mes que viene vuelva al espejo. Al mismo espejo que le dijo que usted estaba bonita y que era joven. Dentro de un mes o dos, vaya otra vez a ese mismo espejo a ver qué le va a decir. Y si el espejo no le dice nada, mira a ver lo que le dicen los huesos de su cuerpo. Cuando usted se va a doblar, cuando quiere coger. ¿Ah? ¿Cómo es que salen los ¡ay! ¿Por qué? Porque este cuerpo se va desgastando, está destinado a la corrupción y Dios lo que quiere es eliminarlo de una vez para siempre. Pero gloria a Dios porque nos ha prometido un cuerpo nuevo como el que tiene Cristo Jesús. Y todo aquel que ha nacido de nuevo tiene que entender que en su interior está sucediendo algo de parte de Dios, si es que hemos nacido de nuevo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Como dice en Efesios 1, que estamos para la alabanza de su gracia.
y al futuro para la alabanza de su gloria. O sea, cuando alguien reconozca en usted que ya usted no es el mismo que era 2 años atrás o 1 año atrás, que le digan a usted, oye, pero ¿qué cambio tú has dado? De Dios. No se considere bueno ni buena. Siempre considere lo que Dios nos ha dado en Cristo. Dígale, esto es por la gracia de Dios. Amén, hermano. Ahora, vamos a preguntarle a la Biblia quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo. A ver qué ella nos contesta. Amén. Amén. Leímos el 18, ¿verdad? Vamos a repetirlo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. ¿Y por qué se constituyen en enemigos de Cristo? Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Porque Dios nos manda y nos dice que todo aquello que esté en mi corazón, que no sea Dios, eso que yo tengo en mi corazón, primero que Dios, se convierte en un ídolo. Carro, casa, pejo, hijo, dinero, todo lo material, cualquier cosa material, se convierte en un ídolo. ¿Se acuerdan lo que Cristo advirtió sobre la mujer de Lot? Porque cuando Dios fue a salvar a Lot del castigo que iba a recibir Sodoma, antes de enviar el castigo, el ángel cogió a Lot por el brazo y le dijo, oye, hace tiempo que te estoy diciendo que salga y no quieres salir. Lo sacó. Pero Dios le hizo una advertencia. Salgan y no miren para atrás. ¿Por qué? Porque atrás estaban dejando lo que iba a recibir el juicio de Dios. Todo aquello era perecedero. Cuando iban de camino, la mujer de Lot salió y no recibió el juicio de Sodoma. ¿Pero qué le pasó? No pudo continuar. ¿Por qué? Porque miró para atrás y ahí mismo Dios la convirtió en una estatua de sal. Las cosas temporeras nos están haciendo mucho daño. Por eso, cuando usted escucha a un predicador que en su predicación los quiere llevar a usted a que usted ponga la mira en las cosas terrenales, no lo escuche. Lo está llevando a la perdición. Lo está llevando a la perdición en las cosas que perecen. Y todo lo material, lo terrenal es temporal, es temporero. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso Pablo dijo, debemos de tener una capacidad espiritual para que coger el consejo de Pablo, escúchenlo todo, pero que tengan lo bueno
y lo que no sirve, échelo a un lado. Tenemos que tener esa capacidad. Y hay muchos predicadores, pastores, evangelistas, que están creyéndose que la fe es un esclavo de ellos, ¿sabes? Que usted puede hacer con la fe lo que le da la gana. No, que yo quiero un carro nuevo, no, que yo quiero una casa, no, que... Le voy a decir algo, escúcheme bien. Estudia con cuidado la vida de Cristo y las cartas apostólicas para que usted vea que aún los milagros que Jesucristo hacía tenían un solo propósito. Y el milagro que puede hacer hoy, porque Dios no dejaba de hacer milagros. ¿Cuál era ese propósito? De por medio de lo que veían, Él acercarlos a Él. No era para que nosotros nos glorificáramos y para glorificar al hombre. Usted mire, cada vez que Cristo hacía un milagro, ¿cuáles eran los resultados? Siempre Dios traía gente hacia Él. Ahora, hay quienes tienen como fundamento los milagros. No, porque si aquí no hay milagro, entonces ¿dónde están los dones? Pues los dones los tiene el Espíritu Santo, que es el dueño de Él, es el que los da. Pero ¿por qué hoy no se ven los milagros que se veían antes? Vuelvo y repito, porque cuando Dios hace un milagro, lo hace con un solo propósito. Y ahora Dios no quiere que yo vaya a Él y le crea a Él por lo que veo con estos ojos, sino por lo que veo con mis ojos espirituales, por lo que ve la fe que Él me dio. Porque hay personas que Dios ha hecho un milagro en ellos. Y así me viene a la mente ahora los 10 leprosos. ¿Cuántos eran leprosos? 10. Y le pidieron al Señor que los sanara. ¿Y qué pasó cuando en obediencia iban camino, que siguieron caminando después que el Señor le da la orden? Dice que los 10 fueron. Pero ¿cuántos miraron para atrás para darle gloria al Señor? Y Jesús dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10? Lo que quiere decir es que hay muchos que han recibido un milagro genuino de Dios, pero eso no quiere decir que por ese milagro usted tiene la vida eterna. Hay muchos que han recibido un milagro de parte de Dios, que han muerto y su destino ha sido el infierno. Porque es que un milagro no le garantiza la vida eterna. Quien garantiza la vida eterna es una persona que es Cristo Jesús. Es asunto de creer en Él. Ya vimos quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo. Los que piensan en lo terrenal, que su Dios es su vientre, que lo que buscan es lo de ellos terrenal, mente hablando, lo temporero. Pero someterse a que a esto temporero hay que renunciar, eso no. Se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí obligado tenemos que ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Yo escuché a un hermano decir que me llamó la atención. O sea, las oraciones que pedimos. No le pedimos al Señor, Señor, alúmbrame para yo buscar estar en tu reino primero, tu reino primero. Entendiendo que todo lo demás, Él lo va a dar por añadidura. Lo que necesitamos
Dios nos lo ha dado todo en y por Cristo. Pero el asunto es que no sabemos estar contentos con lo que tenemos. Porque ese viejo hombre, donde es dirigido por el ego, quiere más. La vanagloria de los ojos. Paso por una tienda, wow, qué guayabera preciosa. Pero si yo no la necesito, tengo camisas de más en la percha, pero como me gustó a los ojos, búscame una ahí y la compro sin tener necesidad de ella. Juan le llama eso la vanagloria de los ojos. La vanagloria de los ojos. Y este caminar en Cristo, llevando la cruz todos los días, pero tenemos que tener cuidado porque según Dios, perdónenme la expresión, a la buena, Jacob, a pesar de que él creía en Dios, su corazón, ya Dios lo conocía, pero él quería ganar todo por medio de su esfuerzo, de sus artimañas. Hasta que un día Dios dijo, no, esto no puede seguir así porque vaso escogido mío, tú eres, pero con el viejo hombre no sirve. Hasta que él llega a Peniel cuando viene de regreso de la casa de su tío. Y allí es donde tiene el encuentro con el ángel de Jehová. Y ya sabemos la historia. Que luchó también con el ángel. Y al rayar el día, o sea que ya estaba por amanecer, el ángel le dijo, suéltame. Porque el día se acerca. ¿Y qué le dijo Jacob? Hasta que no me bendiga, yo no te voy a soltar. ¿Cuál fue la bendición? La palabra bendecir quiere decir hablar bien de una persona. Maldecir es hablar mal de una persona. Entonces Jacob quiere que Dios hable bien de él. Hasta que no me bendiga, yo no te voy a soltar. Entonces, ¿cuál fue la bendición que recibió Jacob? Que el ángel le tocó el encaje del muslo y lo dejó ¿qué? Cojo. Ahora Jacob tiene que continuar su vida dependiendo de Dios. El apóstol Pablo, un hombre que le dice a los corintios en su segunda carta, ustedes me han obligado a gloriarme y lo voy a hacer. Ahí es cuando él le dice, yo conozco un hombre que si en el espíritu o en la carne no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo. Que allí escuchó palabras que al hombre le es imposible hablar. Mire las revelaciones de ese hombre que Dios le permitió. Lo llevó al tercer cielo. Pero cuando él escribe en segunda carta también le dice que le había sido dado un aguijón de parte del diablo que lo abofeteara, lo cual le había rogado por 3 veces a Dios, al Señor, que se lo quitara. ¿Qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En tu debilidad. Entonces Pablo dice, ahora entiendo, cuando soy débil es que soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta a través de él. Que todo lo que es de parte de Dios para nosotros es lo contrario que piensa nuestra mente carnal. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en el verso 24, esta palabra tenemos que por obligación ver lo que nos dice la Escritura respecto a Moisés. Y dice lo siguiente: por la fe, Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Yo no sé cuántos saben la historia de que Moisés nace en Egipto cuando el pueblo hebreo estaba bajo la esclavitud de Faraón. Faraón da una orden y le dice a las parteras que cuando una mujer hebrea fuera a dar a luz, ella estuviera pendiente y si era varón, le quitaran la vida. ¿Por qué? Porque Faraón tenía miedo que el pueblo hebreo se multiplicara y llegara a ser un pueblo más grande que ellos. Entonces ahora que ellos son los esclavos de nosotros, nosotros pasemos a ser los esclavos de ellos. Pero que Dios puso en gracia y usó a las parteras y no obedecieron la orden de Faraón. Y en ese tiempo que está la orden es donde aparece que la madre de Moisés da a luz a ese niño hermoso. Como ellos conocían la orden de Faraón, escondieron en la cocina de su casa por 3 meses a Moisés. Pero viendo que ya no lo podían tener escondido, procedieron a hacer una alquilla de junco, y ahí está el río Nilo, entonces lo echan río abajo. Y uno tiene que tener cuidado, porque si yo en toda esta narrativa saco a Dios de la ecuación, le voy a dar la gloria a la mamá de Moisés, a la hermana María, a la hija de Faraón. Todo esto se da porque eso está incluido en el plan de Dios. Es Dios el que está obrando para que esto sea así. Porque Dios sabía que Él iba a libertar a ese pueblo, pero que tenía que usar un líder, y ese líder Él le dio la gana que iba a ser Moisés. ¿Ok? La hija de Faraón se va a bañar al río cuando ve esa alquilla, y cuando ve ese niño hermoso, ¿qué hizo ella? Lo cogió, ¿y cuál es la palabra? Lo prohigió. O sea, lo hizo hijo de ella. Moisés se crió, creció. Y ahí dice, siendo ya grande. Quiere decir que Moisés disfrutaba ¿de qué? Bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Del pecado. Nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿y qué es lo malo que me lleva a mí al pecado? Que puede estar pecando. ¿Cuáles son los males o el mal? Dios habla a través de Jeremías en el capítulo 2 y verso 13, dice, 2 males ha hecho mi pueblo. 2. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, hoy eso de las cisternas rotas son los sistemas religiosos, llámese como se llamen. Católico, pentecostal, bautista, metodista, no importa cómo se llamen, esos son inventos humanos. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, Cristo lo que trajo fue el reino de los cielos. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino, nosotros no pertenecemos a ninguna religión. No le pongamos nombre. Nos tenemos que identificar con aquel que se identificó con nosotros primero, que es Cristo Jesús. Ahora nuestra identificación es para nosotros Él, por cuanto no has negado mi nombre y has guardado la palabra de mi paciencia. Le dice a la iglesia de Filadelfia, yo te guardaré. ¿Y sabe cómo uno niega el nombre de Cristo? Cuando usted se presenta ante una congregación que lo invitaron, por ejemplo, cuando yo estaba en el conjunto que me invitaban a cantar,
Si iba por primera vez, pues yo pertenezco a la iglesia tal, le daba un nombre, el pastor fulano. No me estoy identificando con el que debo de identificarme. Nosotros pertenecemos, los que hemos nacido de nuevo, a Cristo, el cual nos sacó del reino de las tinieblas, del mundo, de donde Moisés toma la decisión de no seguir disfrutando de los placeres del pecado. Ahí no le llama de Egipto, ahí le llama del pecado, porque es que todo lo que hay en el mundo es pecado, hermano. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y usted me dirá, pero ¿cómo que Moisés estaba hablando que era mejor padecer por el vituperio de Cristo y Cristo no había venido? Viendo al invisible. Viendo al invisible. Mire lo que es la fe de Dios. Nos lleva no a mirar con estos ojos, a mirar con nuestros ojos espirituales lo que estos ojos no ven. Y nosotros tenemos que estar mirando al invisible, que es a Dios, puesto nuestros ojos donde mismo los teníamos, en el galardón. El galardón es el premio, la meta que Dios nos tiene. Y es encontrarnos con Él cara a cara. Y la verdadera iglesia, yo les aconsejo que repasen ese capítulo 11 de Hebreo, cuando lleguen a Moisés ahí, léalo con cuidado. Porque la fe de Dios no es un don que Dios lo ha dado hoy, después de Cristo, no. Estos hombres, Moisés, David, Abraham, los profetas, ya ese don de fe Dios se lo había dado y le había revelado lo que venía. Ellos miraban eso, no lo veían con los ojos, no lo tenían, pero lo creyeron. Nosotros hemos creído en Cristo y no lo hemos visto. Eso es la fe de Dios, que Dios nos la ha dado. Porque ¿qué tú tienes como creyente que no hayas recibido? Todo lo hemos recibido de parte de Dios. Pero entonces el mundo, Satanás con el mundo y todo lo que tiene el mundo y este viejo hombre que cargamos encima, nos quiere llevar a mirar, a depender de las cosas que son temporeras. Si ahora mismo pasaran aquí una noticia, la defensa civil con estos parlantes, que nos refugiemos porque nos cogió de sorpresa un huracán categoría 7. Pero que nos apresuremos porque apenas media hora iba a estar azotando a Puerto Rico. ¿Nos quedamos aquí? ¿Qué hacemos? Vamos a buscar refugio, porque le creemos ese anuncio. Sin embargo, el anuncio que Dios nos está dando, a veces se nos hace difícil para creerle. ¿Cómo debe ser nuestro caminar? De la manera que recibiste a Cristo, dice Colosenses 2:6. ¿De qué manera recibimos a Cristo? Por fe. Entonces Pablo dice en el verso 6 a los Colosenses, pues de esa manera sigue caminando en Él, hermano. Esto es por fe, no por vista. Segunda de Corintios, capítulo 4.
¿De qué está esto? En el verso 4 y verso 13 dice, porque teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y Pablo sigue escribiendo y dice ahí, porque por fe andamos, no por vista. Porque todo lo que se ve todo lo que ven estos ojos es temporero. Aún nuestro cuerpo que lo vemos cuando vamos al espejo es temporero. Entonces, si ya sabemos, mire, usted puede tener duda de algo que no entiende del plan de Dios, de las Escrituras. Y eso, pues hay que aceptarlo porque no lo sabemos todo. Y hay unas cosas que nos da como más trabajo para entenderlas que otras. Y a veces pues puede traer dudas, ¿será verdad lo que me están diciendo? Pues bueno, vamos a pensar en un momento. Esto de que un día vamos a morir, que nos van a meter, si no hay gaveta, pues 7 pies para abajo. ¿Eso es opcional o es que eso viene? Para que no sabemos el día ni la hora. ¿Usted se atreve a discutir eso? No, usted discútalo y diga que eso es una mentira. Eso no es verdad. Bueno, vamos a ver cuando llegue ese día, que el espíritu suyo salga de su cuerpo, ahí van a encontrar el cuerpo muerto. Y hay que llevarla para donde usted, aquello que dudaba, que no creía. Y ya ahí. Y este cuerpo está destinado a eso. ¿Por qué? Porque en este cuerpo es que está el pecado. Tengamos cuidado. Déjeme que esto quede grabado también. Porque si Dios tocó el encaje del muslo de Jacob para poderlo bendecir, que la bendición que recibió Jacob es que Dios le dijo, ya no va a ser más tu nombre Jacob, que quiere decir el que suplanta o el suplantador. De aquí en adelante ahora serás llamado Israel. Esa fue la bendición. Ahora Dios está hablando bien de Jacob porque Israel significa príncipe de Dios. Por eso, cuando nosotros estamos pasando por una tribulación, sea de enfermedad o de una noticia mal de nuestra familia, porque me chocaron el carro, ¿qué es lo que rápido pedimos? Ay, hermano, oren por mí porque el diablo no me saca el guante de los ojos, lo de la cara. Eso es dándome golpes por donde quiera. Y Pablo le dijo a Timoteo, no ponga las manos con ligereza. ¿No será que no hemos entendido que Dios nos está procesando? Y nos está tocando esa parte donde nosotros estamos aferrados a ella. Y de una forma o de otra, cuando entendemos y estamos mirando al invisible, en vez de pedir oración, yo lo que digo es, Señor, si este es el momento, gloria a Dios, porque es mejor estar contigo que estar en este mundo. Eso lo dijo Pablo. Yo no sé si nosotros podamos decir eso todavía. Tengamos cuidado. El diablo no es, ¿cuál es la palabra aquí? El atributo solamente lo tiene Dios, que es omnisciente, omnipresente. Satanás no es omnipresente.
Y hay tres enemigos que tenemos mientras nosotros estamos caminando en este planeta Tierra, que es la carne, el diablo y el mundo. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Él quiere que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que se nos ha sido dada, sea la que gobierne a la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde está el pecado? En este cuerpo de carne. Y cuando vamos en ese crecimiento espiritual, es para que podamos en un día decir, ya no vivo yo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, hermano, no nos preocupemos, porque numéricamente hablando somos pocos. En Lucas 12, Jesús le dijo a aquel grupito que andaba con él, no se preocupen, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando nosotros logramos entender el tesoro que hay en nosotros y lo que nos espera de parte de ese tesoro, podamos decir, y con esto vamos a terminar, que yo creo que ahora no lo podemos decir. No sé si alguno de los que está aquí, en el Salmo 73, y los que están conectados viendo el video y escuchando la administración, vayan a esta escritura y léanla. Examínese a usted mismo, a ver si usted puede decir lo mismo que dijo el salmista. Voy a hablar del verso 21 hasta el 26. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Cuando uno no entiende el plan de Dios y el proceso de Dios para nuestra vida. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hay muchos que tienen a Cristo, creen que tienen a María, creen que tienen a Pedro allá ayudándole también, e inclusive los familiares que han muerto, según muchos han sido engañados, creen que están intercediendo por ellos también allá. Y lo único que tenemos en el cielo es a Dios y a un hombre que está sentado a la diestra de Dios, que es nuestro abogado, se llama Jesucristo. Entonces, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Aleluya. El salmista dijo en cierta ocasión, mi copa está rebosando. Las cuerdas me cayeron en lugares, y esa heredad que nos ha tocado, hermano, es Dios. Es Dios. Por eso, recuerden que cuando vamos a ministrar el pecado, digo, a una vida inconversa, nosotros no podemos venir
con paños tibios como que Dios ama a todo el mundo. No, es que si tú no crees y te conviertes, puedes congregarte todos los días si tú quieres. Puedes leer la Biblia si tú quieres. Pero si no dejas tu manera de vivir, es en contra de la voluntad de Dios, pues el destino que te espera es un lago que arde con el sufrir fuego. Así de sencillo. Así de sencillo. Dios les bendiga. El próximo domingo a la misma hora saludamos a los que están conectados. Un abrazo a la distancia. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.